los elementos de mucha importancia en toda economía. Bien, como le decía, entonces vamos a seguir trabajando con el sistema financiero y en esta semana vamos a ya ir hurgando entre los conceptos que permiten describir este sector importante en toda economía. El sistema financiero viene dado por las normas que desde las autoridades o sobre todo del Estado se deben de dar para poder regular este mercado, el mercado financiero. Sabemos muy bien que esas normas le permite a los entes reguladores y supervisores que representan al Estado poder regular la participación de los diferentes agentes económicos. Estamos aquí señalando la presencia del propio Banco Central de Reserva, que es la autoridad monetaria en nuestro sistema financiero. Igualmente, la presencia de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, que está presente también como ente regulador del mercado de dinero en nuestra economía. Y por otro lado, también tenemos la participación de la Superintendencia del Mercado de Valores para poder regular, para poder supervisar el mercado de capitales. El sistema financiero está conformado por todo un conjunto de instituciones, tanto públicas como privadas. Tenemos el caso de entidades financieras públicas. Ya hemos mencionado el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación, la Corporación Financiera de Desarrollo, etc. Y también entidades privadas, como son los bancos, las empresas de seguros, las sociedades agentes de bolsa, las financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, etc. Todos ellos van a participar en el sistema financiero, generando mecanismos para poder intermediar en este mercado. Sí, porque el sistema financiero es justamente un mercado. Entonces, este mercado, indudablemente que nos estamos refiriendo al mercado financiero. En este mercado financiero vamos a ver cómo participan los intermediarios financieros, pero también a su vez en un mercado financiero vamos a encontrar varios segmentos que generan diferentes mercados. En el caso de los mercados financieros tenemos el mercado de dinero, uno de los diversos tipos de mercado dentro de un mercado financiero. Ahí aparecen los bancos y no bancos como principales participantes en este mercado de dinero, cuya tarea principal va a ser captar dinero de los que les sobra para poderlos colocar en manos de a quienes les falta ese dinero. Después también tenemos el mercado de capitales. En este mercado de capitales, que también es parte del mercado financiero en toda economía, tenemos el mercado bursátil. Para nosotros, la bolsa de valores. En este mercado bursátil, mercado de valores, se van a negociar diferentes instrumentos financieros. En el caso de nuestra economía, se negocian principalmente acciones, bonos. Luego está el mercado de divisas. También es parte de un mercado financiero. En el mercado de divisas se compran y se venden monedas
para poder hacer transacciones a nivel internacional. En un mercado de divisas se pueden comprar y vender dólares de Estados Unidos o euros de los países de Europa, libra esterlina de Inglaterra o tal vez yenes de la economía japonesa. Ese va a ser el mercado de divisas. Cuando se necesita comprar o vender alguna de estas monedas, sobre todo para las transacciones que tiene que hacer un agente económico en los mercados internacionales. Después también tenemos dentro del mercado financiero el mercado de seguros. El mercado de seguros también es una parte del mercado financiero. Aquí se compran y se venden productos asegurables. Puede ser un seguro de vida, un seguro contra accidentes, un seguro contra robos, seguros contra enfermedades degenerativas, seguros en salud, etc. También es un mercado importante en nuestra economía que se viene desarrollando en estas últimas décadas. Luego también tenemos el mercado de productos derivados y futuros. Productos derivados, ¿no?, y futuros. Este es un mercado bastante complejo. Los derivados y futuros es unir dos o más instrumentos financieros para generar nuevos instrumentos financieros. Por eso se llaman productos derivados y futuros. Caramba, se puede tomar una tasa de interés, unirla a un tipo de cambio y generamos un producto futuro o derivado. Puede tratarse de tomar el precio del oro en el mercado internacional y unirlo a un forward, un swap. Entonces, los derivados son instrumentos que resultan en algunas ocasiones bastante complejos. Por eso, cuando surgen en los mercados financieros, muchos lo utilizan sobre todo para la especulación. Y justamente estos productos derivados, muchos analistas consideran que fueron la causa de la debacle financiera que se convirtió en una crisis internacional en los mercados financieros a partir del año 2008. Aquí en este tipo de mercados es donde se genera el fuerte desequilibrio que sufrieron los mercados financieros, sobre todo en Estados Unidos y Europa, la denominada crisis financiera del 2008. Después también tenemos el mercado previsional. El mercado previsional como parte del mercado financiero. Aquí es donde vamos a tener empresas financieras, tanto del sector público como del Estado, en donde lo más importante es de que estas empresas van a ofrecer pensiones para todas aquellas personas que en algún momento ya no van a poder desarrollar sus actividades productivas. Todos, absolutamente todos, vamos a pasar por esa etapa de nuestras vidas en donde ya no vamos a poder continuar trabajando, ya no vamos a poder ser parte activa del mercado laboral. Y ahí se requiere que aseguremos nuestra vejez. Y ahí está el mercado previsional, donde vamos a encontrar empresas que ofrecen servicio de pensiones para cuando las personas corresponda pues que pasen a una situación de jubilación. Y en nuestro país tenemos tanto del sector público como privado un sistema previsional. Del sector público, la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, y del sector privado, las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs, que en estos momentos en el Congreso se ha planteado una reforma en este mercado previsional de nuestro sistema financiero. Todavía no se discute, ahí está a la espera de que en el Congreso se abra el debate, se abra la discusión
de cuál puede ser lo mejor para las personas que en algún momento se va a requerir tener una pensión de jubilación. Entonces, de estos diferentes mercados, el día de hoy nos vamos a centrar en dos, porque son ellos dos los que mejor hemos desarrollado: el mercado de dinero y el mercado de capitales. Estos dos mercados, como parte de nuestro mercado financiero, van a permitir generar las dos formas más importantes de intermediación financiera. ¿Qué cosa es la intermediación financiera? La intermediación financiera es trasladar recursos financieros de aquellos que les sobra hacia aquellos que les falta, de aquellos agentes económicos excedentarios hacia aquellos agentes económicos deficitarios. Siempre en las economías, siempre en los países, habrán, por lo menos dentro de este esquema que llamamos economías capitalistas, siempre habrán algunos agentes económicos que les sobra dinero y otros que les falta dinero. Por lo tanto, la intermediación financiera consiste justamente en eso, de poder llevar el dinero de aquellos que les sobra hacia aquellos que les falta. Y eso es lo que se llama intermediación financiera. La intermediación financiera puede ser directa o puede ser indirecta. En el caso de la intermediación financiera directa, es la que concretamente se hace en el caso de nuestro país, y como ocurre también con los demás países, se hace a través de las bolsas de valores, ¿no? Tenemos, en el caso de nuestra economía, la Bolsa de Valores de Lima. Y la Bolsa de Valores de Lima como mercado de capitales, porque de ese mercado es el que vamos aquí a comentar algunas cosas, del mercado de capitales. Entonces, está siempre bajo la supervisión y regulación de lo que es la Superintendencia del Mercado de Valores. La Superintendencia del Mercado de Valores es el ente que representa al Estado y que se encarga de regular, de supervisar cómo se dan las actividades, las operaciones en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Y por qué se llama intermediación financiera directa? Porque aquí los ofertantes y demandantes van a poder relacionarse de manera directa, porque se va a conocer de manera adecuada quién vende y quién compra. Y aquí vamos a identificar primeramente quién es el que oferta y luego quién es el que demanda en este mercado de capitales. Los que ofertan son todas aquellas empresas que van a ir a la Bolsa de Valores de Lima ahí a colocar sus acciones, a colocar los bonos que van a emitir. Son empresas privadas, ¿no? Y hasta el gobierno puede ingresar y ofertar instrumentos financieros, títulos valores, como son, repito, los bonos y las acciones. ¿Y quiénes son los que demandan? Demandan los inversionistas, que pueden ser del país o que vengan del extranjero, y que van a participar como tales en la Bolsa de Valores de Lima. Ellos son los demandantes, los inversionistas, los que tienen capitales y pueden entrar a nuestro mercado de valores y comprar bonos, comprar acciones. Ellos son los que van a demandar estos instrumentos financieros. Entonces, las normas que regulan este mercado de capitales señalan que todo aquel que quiere ofertar o que quiera demandar deberán contratar los servicios de los agentes de bolsa que forman parte de una sociedad agente de bolsas, y a través de estos representantes, tanto del que oferta como el que demanda, diariamente se van poniendo de acuerdo para poder concretar o no una transacción en la bolsa de valores. Por eso es que ahí se va a generar la intermediación directa, porque tanto que el que emite una acción como el que la quiere comprar se van a llegar a conocer, van a saber a quién le pertenecen esos instrumentos financieros o de quién se está comprando.
y también el que oferta sabe a quién le está vendiendo. Y todo eso se hace en forma diaria cuando la denominada rueda de bolsa que se hace en la Bolsa de Valores de Lima se ejecuta. Y repito, por eso es que se habla de una intermediación financiera directa y porque es el dueño del dinero el que finalmente tomará su decisión, si invierte o no comprando esas acciones o comprando esos bonos o algún otro instrumento financiero. Él es el que decide finalmente la compra o no de esos instrumentos financieros. Por eso es que en el mercado de valores es el inversionista el que va finalmente a tomar la decisión y por lo tanto será quien asuma la totalidad del riesgo que también significa participar en este mercado de capitales. Si decidió bien, de hecho que va a obtener una rentabilidad del mercado, pero si tuvo algún inconveniente o las cosas cambiaron bruscamente en la economía o alguna otra razón que haga que el mercado no se comporte bien, entonces también pueda que inclusive pierda parte o toda su inversión. Eso lo decide directamente el dueño de esos capitales. Caramba, según el reporte de nuestra Bolsa de Valores, en el 2020, la Bolsa de Valores de Lima, sí, vendió lo que más vende, acciones y bonos, y las acciones se llaman activos de renta variable. En el 2020, el monto total de las negociaciones en acciones llegó a un valor de 3.771 millones de dólares. Ese fue el monto de las negociaciones en acciones que se tuvo en la Bolsa de Valores de Lima en el 2020. Y con relación a la venta de bonos, ahí en la Bolsa de Valores el año pasado se hicieron negociaciones por bonos hasta por 1.463 millones de dólares, haciendo un total de 5.778 millones de dólares, valor total de lo que se negoció en todo el 2020. Y también un indicador importante en la Bolsa de Valores es, valga la redundancia, el valor de mercado que tienen todas las empresas autorizadas para poder negociar sus acciones en la Bolsa de Valores. En nuestro caso, en la Bolsa de Valores de Lima van a cotizar 267 empresas. El valor de mercado de estas 267 empresas, que se llama capitalización bursátil, llegó a diciembre del 2020 a ser por un monto de 165.540 millones de dólares. Repito, 165.540 millones de dólares fue el valor de mercado, el valor de las acciones de 267 empresas que están autorizadas para poder negociar todos los días sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima. Caramba, uno podría decir que es un monto muy alto, efectivamente, es alto, pero para una economía como la nuestra, que es una economía pequeña, bueno, es un mercado bastante aceptable el valor de la capitalización bursátil de las empresas que negocian en nuestra Bolsa de Valores. Y la Bolsa de Valores de Lima, donde se realiza intermediación financiera directa, es pequeña si la comparamos con otras bolsas de valores. La más grande en el mundo es la de Nueva York. Es la Bolsa de Valores de Nueva York, la de Wall Street. Caramba, para que tengamos una idea, ¿no?, de lo grande que es este mercado de capitales. Ahí cotizan las empresas más grandes del mundo, ¿no?, por su valor de mercado. Y en el 2020, la empresa cuyo valor de mercado fue el más alto en el mundo, pues se llama Aramco. Y Aramco es una empresa energética, es una empresa petrolera de Arabia Saudita, país petrolero.
Arabia Saudita es uno de los países, ¿no?, altamente productores de petróleo. Todos los días Arabia Saudita produce 11 millones de barriles de petróleo. Y esta empresa, Aramco, es de este país. Su valor de mercado el año pasado en Wall Street fue de 1.764.000 y tantos millones de dólares. Solamente una empresa supera largamente lo que en nuestra bolsa de valores cuestan 267 empresas. Sí, es la empresa más cara del mundo en estos momentos en la bolsa de valores de Nueva York. Le sigue en segundo lugar Apple, una empresa, ¿no?, que todos conocemos y cuyo valor de mercado terminó siendo de 1.421.000 millones de dólares. En tercer lugar está Microsoft, con 1.409.000 millones de dólares. En cuarto lugar aparece Amazon, con 1.062.000 millones de dólares. Y en quinto lugar, Alphabet, una empresa que en el mercado en estos momentos cuesta 1.044.000 millones de dólares, solamente por mencionar las 5 más grandes empresas en el mundo por su valor que tienen en el mercado. Eso es lo que cuesta, ¿no?, todas sus acciones puestas en la bolsa de valores de Nueva York. Y repito, ahí se ve pues la enorme diferencia en cuanto a montos que se transan en una bolsa de valores como la de Nueva York y otra como la de Lima. Indudablemente que es pues la diferencia muy notoria. Ahora, vamos a hablar de la intermediación financiera indirecta. Aquí van a destacar los bancos y los no bancos. Sí, son ellos los que van a generar la intermediación financiera indirecta. ¿Por qué? Porque acá el dueño del dinero no va a saber qué es lo que harán con su dinero, ya que estamos hablando de una forma de intermediación en donde en el mercado de dinero, ya no estoy hablando del mercado de capitales, sino de este otro mercado, el mercado de dinero. En este mercado de dinero, donde participan, repito, los bancos y no bancos, y destacan pues los bancos, ¿qué es lo que pasa? Los bancos y no bancos captan el dinero que sobra en la economía para colocarlo en manos de aquellos que les falta. Y son los bancos y no bancos los que asumen todo el riesgo en este mercado, ¿correcto? Porque los que les sobra dinero van y lo depositan en una entidad bancaria o no bancaria. Y luego será esta empresa financiera, banco o no banco, el que pase a administrar esos recursos. Y sabrán los bancos y no bancos dónde van a colocar esos excedentes que son del público. Por eso se dice que la intermediación financiera es indirecta. Es indirecta. El ahorrista, que son los que mayormente van a depositar sus excedentes en este mercado de dinero, dejan su dinero, el banco se lo administra y el banco va a colocar en manos de aquellos que les falta y que por supuesto cumplan con los requisitos que se establecen en este mercado para poder acceder a esos recursos. Y por lo tanto el ahorrista no sabe finalmente en manos de quién estará su dinero. Y el que tome ese dinero vía créditos tampoco sabrá su procedencia en el sentido de que no sabe a quién pertenece ese dinero. Por eso se convierte esta forma de intermediar en el mercado financiero en una manera indirecta de llevar recursos de aquellos que les falta hacia o aquellos que les sobra hacia aquellos que les falta, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como intermediación financiera indirecta. Sí, ya vamos a ir viendo algunos montos de lo que ha significado esta intermediación, ¿no? Pero recordemos que la semana pasada hablábamos que en manos de los bancos y no bancos hay aproximadamente 440.000 millones de soles que tienen como liquidez para poder hacer esta intermediación. Ahora, aquí ya tenemos la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, la SBS, ¿no?
es cierto que va a regular el mercado de dinero, donde están las entidades bancarias y no bancarias. Ahora, esto que tenemos por acá más bien corresponde a los instrumentos o activos financieros que se negocian en el mercado de capitales y que está bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores. La Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no?, es donde aquí se van a poder negociar activos financieros de renta fija, donde destacan, ¿sí?, como ya hemos dicho, donde destacan las negociaciones de bonos, ¿no? Sí, bonos es lo que más se negocia en este mercado de capitales como activo de renta fija. Y como ya lo señalamos, el año pasado en la Bolsa de Valores se llegó a una negociación de un total de 1.463 millones de dólares se negociaron en cuanto a bonos. Y como activo financiero de renta variable, donde destacan las acciones, aquí vamos a tener que el año pasado se negociaron 3.771 millones de dólares. Eso es lo que arroja el informe emitido por la Bolsa de Valores de Lima. 3.771 millones de dólares fue el total de negociaciones en acciones en todo el 2020, ¿no? Es lo que más se negocia como activo de renta variable. Luego, la importancia del crédito. ¿Por qué es importante el crédito? Es importante porque al dueño de esos recursos, a los propietarios de esos capitales, el mercado les va a recompensar con, puede ser dividendos, con intereses o con las propias ganancias del propio mercado, la rentabilidad. Esa va a ser la recompensa, ¿no?, de aquellos que tal vez no lo consumen todo y guardan una parte o tienen lo suficiente para poder no hacerse de un capital y colocarlo en este mercado financiero. Y como recompensa se le va a dar pues los intereses o también una ganancia generada por el propio mercado, una ganancia de capital. Esa va a ser la importancia del crédito en los mercados financieros. Además, ¿por qué es importante el crédito? Porque aquellos que no contando con liquidez pueden en algún momento disponer de ella y obtener alguna ventaja, siempre y cuando sepan administrar esos recursos. Sí, porque al mercado de dinero, ¿no?, al mercado financiero en general, van a ingresar tanto a los que les sobra como a los que les falta dinero. Pero en este caso, a los que les falta dinero van a poder conseguirlo en el mercado financiero. Y ante una adecuada administración de esos recursos que no son suyos, sino que solamente son prestados, deberán pues sacar el mayor provecho posible, haciendo de que esos recursos bajo esa administración les dé una adecuada rentabilidad, lo suficiente como para poder devolver ese dinero ajeno y además no quedarse con una parte que va a ser la rentabilidad. Por eso también a través del crédito, los que no tienen liquidez pueden obtener alguna ventaja, pueden obtener algún beneficio. Y también otra importancia del crédito es que permite el impulso de todo sistema financiero, permite el impulso del mercado financiero. Y aquí en nuestro país, justamente, nuestro sistema financiero está considerado como uno de los más estables en América Latina y el Caribe, junto con el sistema financiero de Chile, con el sistema financiero de Colombia. Son considerados como los más importantes sistemas financieros de la región. Y el peruano es uno de los más estables. Es una de las fortalezas que aún tenemos como economía desde afuera. Razón suficiente para que, por ejemplo, el gobierno haya podido colocar, ¿no?, haya podido colocar bonos para periodos tan largos como son 100 años. Tenemos todavía fortalezas en nuestra economía y una de ellas es nuestro mercado financiero. Caramba, hoy en día en nuestro mercado financiero tenemos suficientes recursos
para desarrollar actividades productivas. Más de 400.000 millones de soles es lo que en estos momentos se cuenta como liquidez en nuestro sistema financiero. El asunto está en que no se puede utilizar todos esos recursos por la misma pandemia, por la misma crisis, que prácticamente obliga a que tanto empresas como familias no podamos desarrollar de manera adecuada nuestras actividades económicas. Nos obliga esta pandemia, esta enfermedad, a estar pues con restricciones, estar prácticamente encerrados y las actividades económicas no llevarse a cabo de manera normal. Como ya lo dije anteriormente, el problema no es la falta de dinero en estos momentos. Dinero hay suficiente. El problema es que la misma enfermedad no hace que las autoridades se vean obligadas a restringir el que muchas actividades económicas no se lleven a cabo de manera adecuada, ¿no? Porque tenemos un sistema financiero con los suficientes recursos para poder, ¿no?, contribuir a que la economía se recupere, a que la economía se reactive, ¿no? Eso es lo que sucede actualmente en nuestro sistema financiero, ¿ya? Ahora, el crédito. ¿Qué es el crédito? El crédito, como ya lo he señalado, es que de aquel que le sobra dinero llevarlo a aquel que le falta. Por eso el que le sobra dinero se le va a llamar acreedor. El que le falta dinero se va a llamar deudor. A este le sobra liquidez y al de acá le falta liquidez. Entonces, de aquel que le sobra va a ir esa liquidez hacia el que le falta. Y por supuesto, el que le falta esa liquidez se debe de comprometer a que de acuerdo a ciertos convenios y contratos crediticios tendrá que devolver ese dinero más una suma, ¿no?, que son los intereses. Y ese es el crédito en sí. Una operación financiera que consiste en que un agente económico cede liquidez a otro con el compromiso de una devolución futura. ¿Cuáles son los elementos del crédito? Los elementos del crédito va a ser la confianza. La confianza tiene que ser mutua. Confianza del acreedor al deudor y del deudor al acreedor. Porque no solamente el acreedor tiene que confiar en a quien le está dando su dinero para que lo pueda recuperar en los plazos establecidos, sino hoy en día y frente a situaciones que se han presentado en muchos países, en el nuestro inclusive, hoy en día también se necesita que la confianza sea del deudor hacia el acreedor, porque no por el hecho de que me pueda estar faltando liquidez, que no tenga dinero y lo necesite, pueda yo aceptar ese dinero de parte de un acreedor sin siquiera preguntarme mínimamente de dónde proviene ese dinero que estoy recibiendo. Caramba, se han visto escándalos financieros en países donde muchos deudores utilizaban dinero mal habido. Por el solo hecho de venir de un banco no hay pues que confiarse. Han habido escándalos financieros donde ese dinero que han utilizado muchos, sobre todo empresas, provenía, por ejemplo, del narcotráfico, provenía del tráfico de armas, ¿no? Y que algunos bancos de manera irresponsable trabajaban con ese dinero mal habido. Provenía de gobiernos corruptos, del tráfico de personas. Tampoco pues se puede aceptar por el hecho, repito, de necesitar dinero así por así, sin preguntarnos mínimamente si es que a mis manos está llegando dinero, aún no siendo mío. Tiene que ser pues un dinero que provenga de actividades lícitas. Entonces la confianza tiene que ser mutua. La promesa de pago también tiene que estar especificado en el contrato crediticio. ¿Ah? Y esa promesa de pago viene por parte del deudor principalmente. El tiempo también tiene que establecerse un tiempo, un plazo que va a durar la operación crediticia. Los créditos no se van a dar pues de manera ilimitada. También tiene que establecerse el bien que está generando dicha operación crediticia. Hay créditos que se generan y como bien está pues el dinero propiamente dicho. Pero hay otros créditos en donde por bien puede ser de repente un bien mueble, un bien inmueble, ¿no? En fin, cada operación crediticia tiene algunas características particulares, pero en toda operación crediticia un elemento es el bien. Ahora, el lugar de pago también queda establecido en el contrato crediticio. ¿Dónde se va dónde se va a finiquitar, dónde se va a saldar ese crédito? El lugar, la hora, la fecha.
Tiene que estar clara todas esas cosas para que no haya dudas de cómo es que se va a concluir esa operación crediticia. Y el interés, que pues es la recompensa, como ya hemos dicho, al que es pues propietario del capital, y también es el costo que todo deudor deberá asumir, porque efectivamente cuando concreta un crédito donde él va a beneficiarse con dinero ajeno, tendrá que pagar un precio porque va a utilizar un dinero que no le pertenece, y ese costo se llama intereses. El crédito se puede clasificar de diferentes maneras. A ver, veamos alguna de esas formas en que se clasifica el crédito. Por ejemplo, el crédito se va a clasificar de acuerdo a qué actividad va a financiar en una economía. Y de ahí vamos a tener los créditos de producción, que van a ser recibidos por empresas. Las empresas son las que van a solicitar estos créditos de producción. Pero si el crédito va a financiar el consumo, entonces lo solicitan las familias. En una economía, en un país, son las familias las que van a solicitar créditos de consumo. Y aquí vamos a mencionar el año pasado, 2020, en nuestra economía, el total de empresas, y aquí hablo de microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, de corporaciones. El total de créditos que se otorgó a las empresas en el 2020 llegó a un monto de 222.188 millones de soles. Repito, los créditos para la producción en nuestra economía se dio, ¿no?, a todo un conjunto de empresas por un total de 222.188 millones de soles. Mientras que los créditos totales para las familias llegó a un monto en el 2020 de 103.883 millones de soles. 103.883 millones de soles, haciendo un total de 326.021 millones de soles. Ese fue el total de créditos para las empresas y las familias en nuestro mercado financiero en todo el 2020. Luego tenemos los créditos por la fuente de crédito. El crédito puede ser bancario o puede ser comercial. Como hemos señalado, son los bancos los que más créditos otorgan en los sistemas financieros en las economías. Sí, y el monto que acabamos de dar lo vamos a ubicar como crédito para que viene por parte de los bancos a tanto empresas como familias, ¿no? Y ahí, repito, el monto total, 326.021 millones de soles fueron los créditos que vinieron por parte de los bancos en nuestro sistema financiero en todo el 2020. Por eso se dice que estos créditos pueden financiar la necesidad de liquidez tanto a personas naturales, que son mayormente las familias, como las personas jurídicas, que son las empresas. Ahora, el crédito comercial, bueno, aquí sí es más, digamos, complejo poder tener montos totales, porque por crédito comercial, pues, podríamos entender, por ejemplo, el que solicita una familia cuando mamá, papá no van a un centro comercial, llenan el carrito de alimentos principalmente y luego pasan por caja y no previamente han obtenido un crédito, y pues estas empresas extienden esto que llamamos dinero plástico, y cuando pasa por caja le preguntan a la mamá o al papá, señor, señora, ¿en cuántas cuotas va a pagar lo que está llevando? Y la respuesta puede ser en 2 o 3 cuotas. Lo que está diciendo es que va a pagar en 2 o 3 meses. Ese es un crédito comercial. O cuando una empresa le dice a su proveedor, tráeme la materia prima que necesito para producir, pero te la voy a pagar en 30 días o en 45 días. Ahí también se está dando este tipo de créditos comerciales, ¿no? O cuando alguien va y se compra una lacto y se compromete a pagarla en 12 meses, en 18 meses. Esos son los llamados créditos comerciales, ¿correcto? Y son muchísimos, ¿no? Entonces, eso es lo que también se va a ver en las economías. Luego tenemos el crédito de acuerdo a la duración. De acuerdo a la duración, podríamos hablar de un crédito de corto plazo, que es menos de un año. Lo que comentábamos, justamente cuando una empresa, por ejemplo, le dice a su proveedor, tráeme los insumos, tráeme las materias primas y te las pagaré dentro de 15 días.
o tal vez te va a decir, te voy a pagar en 60 días. Esos son créditos de corto plazo, porque no van a pasar los 365 días que pues trae un año, ¿ya? Esos son los créditos de corto plazo, como también puede ser un crédito de mediano plazo. No, sí, trátese, por ejemplo, de una familia que compra un auto y se compromete a pagarlo en 36 meses, equivalente a 3 años. Ese es un crédito de mediano plazo. Lo hacen muchas familias. Se endeudan por 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Entonces, de mediano plazo es ese tipo de créditos. O de largo plazo. Caramba, puede una empresa venir y endeudarse y comprar una máquina, digamos, que cuesta $300,000. Esos $300,000 para muchas empresas, caramba, no es tan fácil pagar. Una maquinaria cuyo valor de mercado es ese. Entonces se compromete de repente en saldar esa deuda en 6 años, 7 años. Ahí lo que está haciendo esa empresa es endeudarse con un crédito de largo plazo. O también, en el caso de las familias también se endeudan por largos plazos, sobre todo cuando solicitan un crédito hipotecario para comprar un departamento, para comprar una vivienda. Caramba, esos créditos pueden durar 8 años, 10 años, 15, hasta 20 años. Hasta 20 años se endeuda una familia hasta que termine de pagar pues su departamento que ha comprado. Los gobiernos también solicitan créditos de largo plazo. Caramba, ¿no? Por eso le decía, nuestro país, el Estado peruano, el Estado, todavía tiene, no, ciertas cosas que le favorecen en los mercados financieros. Por eso que el año pasado el gobierno pudo colocar bonos soberanos, bonos emitidos por el gobierno, es decir, a nombre del Estado peruano, hasta por 100 años. Esos créditos son hasta por 100 años. Son créditos de largo plazo. Crédito de largo plazo. Habíamos logrado colocar bonos hasta por 40 años, pero no por 100 años. Esos bonos van a estar 100 años. 100 años, ¿no? Pasando de una mano a otra, de un inversionista a otro en los mercados financieros. Por eso les digo y repito, esa es una de las fortalezas que aún tenemos como país, como economía, ¿no? Entonces, esos son los créditos de largo plazo. También tenemos los créditos de acuerdo a la garantía exigida, que puede ser un crédito real cuando al deudor se le exige un bien mueble, que son los bienes prendarios, o un bien inmueble, que son los créditos hipotecarios. Un bien mueble puede ser un televisor, puede ser un auto, ¿no? Puede ser la lacto, objeto de valor como son joyas. Eso genera un crédito donde la garantía pues son esos bienes muebles, son esas prendas que se le exige al deudor, que deje como garantía. O también, un crédito real puede ser cuando se dejan bienes inmuebles como garantía y se hipoteca la casa, se hipoteca el departamento, se hipoteca un terreno. Esos son los créditos reales donde la garantía que se exige es un bien inmueble. O también, el crédito puede ser personal cuando la garantía es la propia palabra del deudor y porque se basa esa palabra y la confianza por parte del acreedor es de tal manera que conoce muy bien a ese deudor porque siempre ha cumplido con sus obligaciones crediticias. No está, por ejemplo, en Infocor, porque en Infocor está ahí todas las personas que en algún momento solicitaron un crédito y no cumplieron con sus obligaciones. Resultaron morosos o simplemente no querían pagar esos créditos. Entonces, las personas que aparecen en esa lista de Infocor es bien complicado, bien difícil que le puedan otorgar un crédito con su sola firma. No, pero las personas que con su sola firma obtienen un crédito es porque ahí lo que están, se le está pidiendo nada más como garantía, es su solvencia moral, es su buen historial que tiene como agente crediticio. También se utilizan instrumentos de crédito. Esto es más que todo para actividades comerciales, para agilizar las ventas en diferentes mercados, ¿no? En la economía. Y después cuando al deudor se le hace firmar una letra de cambio o de repente un pagaré. Las letras de cambio son muy utilizadas en muchos mercados donde
las personas, sobre todo las familias, compran pues al crédito, no al contado, sino al crédito, y al crédito pueden comprar de repente un auto, que repito, se pueden comprometer en pagarlo en 2 años, 3 años, 4 años, y tiene que el deudor no firmar toda la letra de cambio para que mes a mes las vaya pagando. Y ahí se utiliza el instrumento de crédito que son la letra de cambio, o el pagaré, que también es un compromiso de pago, donde la persona recibe una liquidez y se compromete tal día, tal fecha, en tal lugar a cancelar este pagaré. El pagaré es su mismo nombre lo dice, pagaré, ¿no? Es un compromiso de pago por parte del deudor. También otros instrumentos son las acciones, que ya hemos comentado sobre este mercado de acciones, que son la bolsa de valores. Las acciones representan el capital social de las empresas, ¿no? Y dependiendo de cómo va su precio en el mercado, refleja el precio que tiene esa empresa en el mercado. Por eso ahí comentábamos, ¿no? ¿Cuánto valen en nuestra bolsa de valores? 267 empresas actualmente, ¿no? Que son las que cotizan en nuestra bolsa de valores. Y lo dijimos, las 267 empresas que cotizan en Bolsa de Valores de Lima, su valor es de más de 165.000 millones de dólares, ¿no? Lo que estamos aquí expresando es el valor de todas las acciones que han emitido estas 267 empresas. Sí, es el valor de todas esas acciones que representan su precio en el mercado, ¿ya? Ahora, el cheque es un instrumento que permite dinamizar los saldos de las cuentas corrientes o los depósitos a la vista que hacen muchas personas en los bancos, porque solamente a través de los bancos se puede aperturar una cuenta corriente para que el titular de la cuenta corriente pueda manejar una chequera y con esa chequera pueda mover los saldos de su cuenta corriente. Ese también actúa como un instrumento de crédito. Y en esta parte ya final vamos a ver el Banco Central de Reserva, el BCRP. Caramba, según la Constitución, el Banco Central de Reserva lo reconocemos como la autoridad monetaria en nuestro sistema financiero y además cumple con una importante finalidad. Sí, y la finalidad del Banco Central es velar para que los precios en los diferentes mercados de nuestra economía no fluctúen de manera exagerada. Los precios van a cambiar, de hecho que van a cambiar, más aún si estamos en una sociedad capitalista. Como ya lo dije la semana pasada, en esta sociedad capitalista los precios siempre tienden a subir. Ese es su comportamiento histórico. La tendencia de los precios de los bienes y servicios que en el capitalismo siempre van a subir. Así que, como lo dije anteriormente, ni pensemos, ni soñemos que los precios del próximo año van a bajar. No, eso no se va a dar. Pero ese incremento en los precios tiene que ser moderado para evitar perturbaciones monetarias que puedan hacer mucho daño a una economía de un país. ¿Y quién se encarga de que esos precios, si van a cambiar, lo hagan de manera moderada? El Banco Central. Y esa es su finalidad, mantener la estabilidad monetaria en los mercados. Y vaya que lo ha venido logrando en estas últimas décadas. El Banco Central ha venido manteniendo una estabilidad en nuestros mercados. Y eso, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo verificamos? Con el comportamiento de la inflación. El año pasado la inflación no ha llegado ni siquiera al 2% en nuestra economía. Y eso expresa que la autoridad monetaria del Banco Central cumple con esa finalidad de mantener estabilidad monetaria en nuestros mercados, pero también cumple funciones. Una de esas funciones es que administra los dólares que entran y los dólares que salen hacia nuestra economía. Y eso se llama administrar las reservas internacionales. Este año, las reservas internacionales al 28 de febrero, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el Banco Central? ¿Qué nos informa? Las reservas internacionales netas, sí, llegaron a un nivel en dólares, lógicamente, de 76.029 millones de dólares. 76.029 millones de dólares fue el total de reservas administradas por el Banco Central de Reserva. Caramba, este es un excelente respaldo financiero para nuestra economía, para todas las obligaciones financieras que los agentes económicos del país puedan tener con el exterior.
una importante cantidad de reservas internacionales, más de 76.000 millones de dólares. Caramba, muchos países quisieran tener el nivel de reservas que tiene el Perú. Por eso, repito, nuestro país todavía tiene argumentos en su economía que le dan ese respaldo y credibilidad y confianza, sobre todo en inversionistas que quieren venir a nuestro país. ¿Ya? Ahora, también el Banco Central regula el crédito, regula la moneda, sí, y lo hace determinando una tasa de interés no referencial. En su última reunión del directorio, el Banco Central acordó mantener en 0.25% la tasa de interés referencial, una tasa de interés muy baja, para animar a las empresas, sobre todo, a que soliciten créditos en nuestro sistema financiero y de esa manera poder recuperar las actividades económicas que por la pandemia hemos dejado de realizar. Pero ya dije la razón principal del por qué no se reactiva tan rápidamente la economía. Mientras tengamos este virus, caramba, muchas empresas, muchas familias, vamos a estar con muchas restricciones para poder desarrollar normalmente nuestras actividades. Y va a ser todavía complicado que la economía se reactive este año, ¿no? Pero ahí está el Banco Central tratando de apoyar a la reactivación, estableciendo una baja tasa de interés, 0.25%. Luego tenemos otra función del Banco Central, es la de informar, sí, cómo van las finanzas en el país. Todas las semanas el Banco Central publica en su página por internet la nota semanal para ver cómo se van manejando los recursos financieros en toda nuestra economía. Y de ahí pues que se hable de que el Banco Central tiene la obligación de informar de cómo van las finanzas nacionales en nuestra economía. Y por último, el Banco Central también tiene que realizar la emisión de dinero. La emisión primaria de dinero, que es colocar en nuestra economía los billetes y monedas que necesitamos para nuestras transacciones, ¿no? También es responsabilidad del Banco Central. Al 28 de febrero de este año, el Banco Central había emitido billetes y monedas por un monto de 86.988 millones de soles, ¿no? Ese es el total de el dinero que circula en estos momentos en nuestra economía, billetes y monedas emitidos por el Banco Central. Y finalmente decimos que el Banco Central, también para poder desplegar su política monetaria, tiene que utilizar una serie de instrumentos. La tasa de encaje legal, que en estos momentos es del 5%. ¿Qué significa? Si en estos momentos un banco está recibiendo de uno de sus ahorristas 100 soles, pues no va a poder colocar los 100 soles como créditos. Solamente puede colocar 95 soles y 5 soles guardar como reserva de encaje bancario. Sí, esa es la tasa de encaje legal. En estos momentos, 5%. También es bien baja la tasa de encaje para tratar de que los bancos tengan la mayor cantidad de dinero y puedan otorgar créditos a las empresas. La tasa de interés referencial, que ya nos hemos referido a ello, y también el Banco Central puede intervenir cuando sea necesario en el mercado de dólares. Ahí va a comprar o vender dólares según sea el caso. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Aquí, por favor, están las respuestas de esta semana y, por favor, disculpen, pero la semana pasada por ahí se han filtrado algunas respuestas que no son las correctas. Por favor, corrijan con esto que es de la semana anterior, ¿ya? Muchas gracias por su atención, ¿no?